Buenas tardes tengan todos ustedes. Como parte de los videos que estamos presentando nosotros a través del curso de mecánica de fluidos, voy a efectuar y voy a realizar un balance de momentum a través de una columna de absorción abierta de geometría cilíndrica circular. Aquí está bajando un líquido por las paredes de la columna y está subiendo un gas. El propósito aquí en este prototipo es que a través del líquido que está cayendo prácticamente de la columna por las paredes del mismo, se atrapa vía absorción uno o más componentes de esta mezcla gaseosa, generándose de esa forma la separación. El propósito aquí nada más es obtener el balance de momentum, un balance de momentum microscópico o diferencial o de coraza, como también se le denomina, que no es más que un balance de fuerzas, ya lo habíamos explicado nosotros anteriormente. En este tipo de balances microscópicos, por lo general se obtienen dos ecuaciones diferenciales, por eso se les denomina a todos los balances, ya sea de masa, de momentum o de calor, se les llaman balances de procedimiento de doble integración. Se obtienen dos ecuaciones diferenciales, las cuales la integración de esas dos ecuaciones conducen o producen respectivamente, por un lado el flux de momentum y por otro lado la distribución de velocidad respectivamente. Estos dos parámetros nos sirven para generar otro tipo de parámetros posteriormente, como es la velocidad media. A partir de la velocidad media generamos otro parámetro que es el gasto volumétrico, la caída de presión. Y si en un momento determinado también tenemos suficientes elementos a la mano, también podemos generar nosotros expresiones que nos permitan calcular las fuerzas a través de las fronteras del sistema. Habíamos comentado por ahí algo al respecto de este tipo de balances diferenciales o microscópicos o de coraza, como también se les llama. El primer fundamento que supuestamente tienes que preestablecer para poder atacar este tipo de problemas es generar lo que llamamos nosotros un volumen de control. Tenemos la columna puede ser de una longitud enorme. Para poder hacer el análisis de momento tú necesitas únicamente un volumen de control. Generamos nosotros una cierta longitud, esa la eliges tú. Aquí está L. Aquí está la caracterización de la columna en el interior. Hay dos diámetros, dos radios. Un radio del centro a la pared de la columna y la otra del centro a donde inicia la caída de la película de líquido que supuestamente está bajando, ¿verdad? Este se le llama R, del centro a la columna, a la pared de la columna. Y del centro a la interfase líquido-gas se le llama KR. K es menor que 1, pues puede ser .1, .2, .3, .4, .5 del radio. Son dos radios. Ahí hemos efectuado ya algunos comentarios referentes a lo que es un balance de momento, que no dijimos que no era más que un balance de fuerzas. Bueno, una vez que tú ya tienes el volumen de control, ¿qué es esto? Este es tu volumen de control. Generamos nosotros lo que se denomina un diferencial del prototipo que estamos supuestamente nosotros considerando. El elemento diferencial, ya lo habíamos comentado por ahí, que es muy fácil de obtener. El elemento diferencial debe tener exactamente la misma geometría, la misma forma del prototipo mayor. Nada más que en lugar de estar nosotros manejando un radio, manejamos una delta del radio, ¿verdad? Una delta de R. El elemento diferencial, lo habíamos dicho por ahí, lo haces tú aquí entre el flujo de momento entra de esta forma, y lo único que va a hacer es trazar una perpendicular. Si estamos hablando de coordenadas cilíndricas, este es Z y este es R, esa es la variable independiente. Si tú trazas la perpendicular con respecto a esta entrada, vas a obtener un delta R. La forma del elemento diferencial es esto.
es igual al que manejamos nosotros en el ejemplo del tubo completamente lleno, ¿verdad? Traigo aquí la hojita. Este elemento diferencial no es más que una coraza de fluido dentro de este prototipo. Así es. Lo eliges. Aquí está. Ese elemento diferencial es una coraza también de geometría cilíndrica circular, cilíndrica y circular larga transversa, ¿verdad? Por eso se llama cilíndrica circular. Cilíndrica la forma que tiene el elemento, también el prototipo ya lo dije que deben ser iguales, y la área transversal es circular. Y el espesor que tiene supuestamente este cilindro es la delta R. Es esto. Aquí lo estoy poniendo también. Así vendrá el momento y va a actuar exactamente sobre toda esta capa de líquido. Todo esto que ves en blanco sería rojo. Sí, creo que sí lo puse rojo. Sería rojo, que concierne exactamente al fluido cayendo. Ajá. Entonces, a la hora de hacer el balance diferencial, lo vamos a hacer en un elemento diferencial que tiene exactamente la misma forma, la misma geometría del prototipo que estamos nosotros considerando bajo estudio. El único detalle es que este espesor de esta coraza, por eso también se le llaman también balanzas de coraza, porque exactamente una coraza es el elemento diferencial, una coraza de fluido. El delta R es el grosor que tiene exactamente el espesor que tiene esta coraza. Habíamos comentado que un balance de momento no es más que un balance de fuerzas. El balance de fuerzas está prácticamente plasmado, respaldado por tres protagonistas, que es la caída de presión, la tau, que es el esfuerzo cortante, o el flux de momentum, es la tau, y la gravedad. Tau es definida como la relación que hay entre una fuerza de fricción, esta es una F de fricción con respecto a un área de fricción. Aquí lo único que haces es despejar de esta relación la fuerza de fricción, y de que la fuerza de fricción va a ser igual a la tau de RZ por 2pi RL. Tau de RZ, recuerden ustedes que hay dos clases de taus. Hay dos clases de tau. Una tau, en este caso para cilíndrica, sería la tau de RZ. Es debido a la fricción. Se le llama a esta tau por conducción. El mecanismo es el conductivo. Y la otra tau es la tau de ZZ. Esa tau de ZZ depende del flujo total del fluido y por lo tanto es la convectiva. Esos son los dos mecanismos que tiene la tau para poder transportarse a través del fluido. Una es conductiva y la otra es convectiva, ¿verdad? La convectiva depende del flujo total del fluido, pero como el fluido que supuestamente vamos a considerar las consideraciones, uno de ellos, uno de los requisitos es que el fluido debe ser incomprensible. Y si es incompresible el fluido, entonces el detalle de la densidad permanece constante, y si la densidad permanece constante, entonces el fluido que entra es igual al fluido que sale. Por eso en los análisis de esta índole, esta no se toma en cuenta. La única que tomamos en cuenta es la tau de RZ. Aquí están los considerandos. Antes de los considerandos, aquí está la otra fuerza, que es la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad por la definición de la segunda ley esto va a ser igual a la masa por la aceleración por el coseno del ángulo, coseno de teta. Aquí, como la línea de flujo coincide exactamente con la línea de la gravedad, entonces no hay dependencia de teta, y si no hay dependencia de teta, coinciden los dos en 0 grados, el coseno de 0 grados es 1. Aquí la masa sustituye el fundamento de la misma de acuerdo a lo que es la densidad. Densidad es igual a masa por el volumen. Como estamos hablando de un elemento diferencial, la densidad es igual a la masa por la diferencial del volumen, ¿verdad? Densidad es igual a masa por volumen, entonces la masa es igual a la densidad por la diferencial del volumen. Y lo único que hacemos aquí es poner ese concepto, que daría entonces ρg por el coseno de teta por 2pi r delta r. Está actuando sobre un diferencial del volumen. El volumen es, aquí esto está prácticamente representando la diferencial del área transversal, que es esta.
aunque no haga tapas, es circular, ya lo había dicho, así. Sigue siendo un círculo de todas maneras esto. Entonces, el área transversal es pi radio cuadrado. Su diferencial de área sería 2pi r delta r. Y tú multiplicas este diferencial por la longitud, estás obteniendo prácticamente el diferencial de 2pi r delta r por L. Son las dos fuerzas que supuestamente van a intervenir en este balance. No hay caída de presión. De los tres protagonistas que tenemos de manera general para poder atacar cualquier balance de momento, independientemente del tipo de sistema que sea, son la caída de presión, el esfuerzo cortante y la gravedad. Pero como en este caso no hay tapas, está esto abierto a la atmósfera, entonces la presión en el interior va a ser igual a la presión atmosférica, y si es así, entonces no hay delta P. Entonces, nada más tenemos dos protagonistas, que es la contribución de fuerzas por medio del esfuerzo constante y la contribución de fuerza por medio de la gravedad. Estas dos fuerzas, no solamente. Las considerándose este estado estacionario, quiere decir que entradas es igual a salidas. O entradas menos salidas igual a cero. El fluido newtoniano, quiere decir que los esfuerzos cortantes son directamente proporcionales a las fuerzas o causas que las producen. Ya habíamos comentado en el otro ejemplo eso. Y estas fuerzas no son más que el gradiente de velocidad. Los esfuerzos cortantes son directamente proporcionales al gradiente de velocidad. Esto sucede únicamente en los fluidos newtonianos. Además, otro detalle importante es que la ley constitutiva de Newton aplica exactamente aquí. Tau igual a menos mu por la diferencial de Bz en dr. El fluido es isotérmico. Eso implica que es a temperatura constante. El fluido es incompresible. Este detallito nos permite hacer a un lado a esta tau de ZZ. Es la que concierne al mecanismo convectivo. Si la densidad es constante, ya lo había comentado, entonces el flujo total de entrada va a ser igual al flujo total de salida. Si la densidad es la misma, entonces anulan y la quitamos. El flujo es laminar. Si el flujo es laminar, entonces el número de reinos debe ser menor o igual a 2100. Eso tiene una gran aplicación exactamente desde el punto de vista molecular tremendo. Todo lo que son las vacunas, los que son los antivirus. Recuerden ustedes que las venas también son tuberías, pero desde el punto de vista microscópico. Aquí la ley de Heim-Poisson tiene una preponderancia tremenda. Lo que es la ingeniería molecular. Este es el alma de la geometría molecular, el flujo laminar. Las coordenadas que vamos a manejar son las coordenadas naturales, que son las coordenadas cilíndricas. R, θ y z. Pero como vamos a manejarlos únicamente con respecto a una sola dirección de R, θ y z, vamos a considerar una de ellas como variable independiente. En este caso va a ser el radio. Luego hago balance de momento sobre el diferencial. Y aquí entonces, de mi elemento diferencial, aquí entra la tau de Rz, tau de Rz. Recuerden ustedes que este es un tensor, ya lo he comentado varias veces, que es un tensor, un vector dos veces, quiere decir que entra por una dirección y actúa por otra. Así como tenemos esta nomenclatura, esto implica que entra por la dirección z y actúa sobre la dirección r. Eso es lo que va a actuar exactamente sobre el diferencial, el detalle de la hojita en forma de cilindro. Entonces, entra la tau, aquí está la entrada de la tau, esta es la dirección z, aquí está, y actúa sobre esta dirección. ¿A través de qué? A través de este espesor que es exactamente el delta R que estamos considerando. Entonces, va a haber una entrada, va a estar aquí el fluido, va a entrar el fluido, así, y va a actuar exactamente sobre esta capa. Esta capa es la capa que estamos denominando nosotros como, el espesor de esa capa es la que estamos denominando nosotros como delta R. Aquí está. Tau, R de Z a través de esta delta R. Entonces, aplicamos el balance de fuerzas, en este caso aquí está la fuerza de fricción que es esta. Esa es la fuerza de fricción que va a estar actuando exactamente sobre este diferencial, sobre este pedacito. Entonces, tau de Rz multiplicado por 2pi RL en la dirección R, es lo que entra aquí,
menos la tau de RZ por 2 pi RL en R más este pedacito. Ese pedacito indica entonces que el radio no es constante. Ese pedacito no importa que sea un pedacito de masa el que estamos agregando, más la fuerza de la gravedad, que es esta. Rho G, no pongo ya el coseno de teta porque es coseno de 0 es 1, sería Rho G por 2 pi R delta R, que hemos dicho que esto es el diferencial del volumen. Entonces es Rho G por 2 pi R delta R por L multiplicado por Rho G. Esto es exactamente igual a 0. Este es el balance de momentum sobre este diferencial bajo estos considerandos. Son 7 considerandos: estado estacionario, fluido newtoniano, fluido isotérmico incompresible, fluido flujo laminar, coordenadas naturales, que son las coordenadas cilíndricas, y una solamente de ellas es la variable independiente. Entonces lo que hacemos aquí es dividir todo entre 2pi delta R L. Recuerden, también expliqué yo ese detallito en el ejemplo del tubo completamente lleno, especificamos ese detallito. No estamos dividiendo entre el diferencial de volumen, que sería 2pi R delta R en L, porque aquí rompe un detalle. ¿Cuál sería el detalle? Pues que R es variable, ¿verdad? Entonces, ya habíamos explicado esto. Entonces 2pi delta R L, esto es únicamente para cilíndricos. Se le ha considerado también un detallito importante. Coincide que esto es el diferencial del área lateral, pero no el área lateral, es el diferencial del volumen, el que está prácticamente considerado aquí para poder hacer la división. Aquí está la diferencial de área, esto es el área lateral. Si no te quieres quebrar la cabecita, hazlo de esa forma. Solamente para cilindros, lo vuelvo a recalcar. El área lateral es 2pi R por L. Y lo que estás haciendo es sacar la diferencial de esto, sería aquí. La diferencial de esa área lateral es 2pi R delta 2pi delta R por L, es esto. Coincide nada más con esto, pero no estamos dividiendo entre el área, es el diferencial de volumen. Vea sus notitas, es que tiene todavía duda al respecto. Entonces dividimos entre esto y nos queda entonces así. Nos queda de esta forma. Sería 2pi con 2pi se van. L con L se va, nos queda únicamente R tau R de Z, así como lo tengo en R, menos R tau R de Z en R más delta R por delta R. Esto va a ser igual, pasando esto para allá. Aquí se va la 2pi con la 2pi, la L con la L, la delta R, y nos queda únicamente R por Rho G con signo negativo de este lado, así. Pero al aplicar nosotros el famoso cociente de Newton, voy a borrar esto aquí de una manera rapidita, con el permiso de ustedes. Voy a borrar esta partecita. Aquí usamos uno de los atributos más importantes que nos da el cálculo elemental, el cálculo de una variable. Nos dice el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x, todo sobre delta x. Este es quien define la derivada de una función. La derivada de una función es esta, cuando la variable independiente es x. O cuando el delta que estamos considerando con respecto a la variable independiente es x. Si lo llevas a esta nomenclatura, esto quedaría entonces el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos la f de x, todo sobre delta x. Esto es igual a la derivada. Cambia esto por R y te va a quedar esto. Lo único que está diferenciando esto de esto, este es un solo argumento. Aquí tenemos un argumento compuesto de R por tau de RZ por R tau de RZ. Es lo único. Pero esto y esto están al revés. Y esto quiere decir que si yo lo hago de esta forma, si yo cambio aquí los signos, entonces esto cambia el signo de la derivada. Si esto es así, entonces esto es yo aplico límites a esa expresión, el límite cuando delta R tiende a 0, para que no se altere la expresión, aplico también el límite cuando delta R tiende a 0 de esto.
y esto es la menos derivada. Si tú comparas esto con esto, esto es la menos derivada. Esto es menos rho g, no hay ninguna delta R de Klein, entonces es constante todo. Le quitamos los signos y tenemos esa expresión que nos especifica exactamente la dependencia del flux de momento, que es la tau de Rz con respecto a R. Así es. Así lo tenemos. Y lo que voy a hacer es integrar. Entonces aquí es obvio, si tú observas de manera así rapidita, así a simple vista nada más, que si tú integras te va a quedar la R de tau de Rz por, separando variables, por igual a R por rho g por dr. Pero si nos vamos al escenario, en nuestro escenario no tenemos el tubo completamente lleno. Lo puedes aplicar aquí, se puede observar, aquí tomo una vista superior de la supuesta geometría de la columna, aquí está. Aquí estoy poniendo en forma discontinua las fronteras del sistema. Aquí se observa cómo varía la variable R en este caso, del centro a donde está la película de fluido, acá R, y la otra es del centro a la pared del tubo, que es R. Y aquí se pueden observar hacia simple vista la primera condición frontera, es para R igual a KR, aquí exactamente en esta interfase líquido, este rojo líquido, gas, ya lo borré, ¿verdad? Pero aquí tienen ustedes el dibujito. No hay gradiente de velocidad en esta parte. No hay gradiente de velocidad. El fluido prácticamente empieza a la derecha de esto y acaba hacia abajo es simplemente gas. Entonces no hay en ese tope, no hay dvz en dr. Entonces para R igual a KR, la dvz en dr es igual a 0. No hay gradiente. Y la otra es una condición que ya conocemos nosotros, que es exactamente la que aplicamos para el tubo completamente lleno. Para R igual a R, aquí exactamente en la pared del tubo, la velocidad tiende a ser 0. Aparece un término que no tenemos nosotros contemplado aquí en este par de argumentos a la hora de integrar. Entonces, eso te exige a ti, ese es el detalle de este problema. El detalle de este problema es que observes exactamente lo que yo te estoy diciendo ahorita. Aquí se exige definitivamente que tienes que usar tú la ley constitutiva, que es denominada como la ley de Newton de la viscosidad, para poder sustituir esta tau de Rz por esa ley. Porque si yo lo hago así, mi escenario y las condiciones fronteras van a quedar volando. Entonces lo hago y sustituyo la ley de la viscosidad de Newton en 1 y lo hago. Y me queda entonces, la diferencial de R por menos tau, menos mu, por la diferencial de z en dr, aquí. Y esto va a ser igual a rho g R dr. Esto es igual a menos mu por la diferencial de R. Lo voy a poner, parece que no se alcanza a ver, lo voy a poner aquí. Van a disculpar, lo voy a poner aquí. No pasa nada. Aquí sustituyo yo la ley, aquí le voy a poner el detallito, sustituyendo la ley de la viscosidad, la ley de Newton, la pongo, es tau de Rz, esto va a ser igual a menos mu por la diferencial de B de Z en dr. ¿Dónde la sustituyo? En 1. Lo sustituimos en 1. ¿Y cómo nos queda? Aquí queda entonces que la diferencial de menos mu, voy a poner aquí R, hago otro paréntesis, menos mu por la diferencial de B de Z en dr, así. Este es R, sustituyo esto, cierro el doble paréntesis, y esto va a ser igual a la rho g por R en dr. Si estamos hablando que la viscosidad es constante, la viscosidad prácticamente fuera del diferencial, me queda menos mu por la diferencial de R, lo voy a poner ahora mu, R
diferencial de b de z en dr, así es. Así, y esto va a ser igual a rho g r en dr. Con permiso de usted voy a guardar esta parte. Paso esto al lado derecho y queda entonces que la diferencial del producto R por la diferencial del gradiente B de Z en dr, así, esto va a ser igual a menos rho G en R, diferencial de R sobre. Y así como tengo yo esta ecuación diferencial, así como la tengo, voy a hacer esto. Tengo los recursos importantes en cuanto a las condiciones fronteras se refiere para poder resolverlo. Pero así no. Así no. Quiero que entiendan este detallito. Además, aquí se puede observar definitivamente que si nosotros integráramos esta expresión, llegaríamos a una consideración fuera del contexto, porque en R igual a 0, aquí en esta partecita no existe tau. No puede ser definida. No es que no exista, no puede ser definida. Entonces usamos este recurso y nos queda entonces que la integral de la diferencial del producto R por dB de Z en dr va a ser igual a menos rho g R en dr en mu. Y aquí integro esto. Y me queda entonces que R por la diferencial de B de Z en dr va a ser igual a menos rho g por r cuadrada sobre 2 mu más una constante de integración. Esto es lo que yo tengo acá. Me veo obligado a hacer esto porque parece que esto ya no se alcanza a ver ahí en la toma. No puse bien la cámara, ¿verdad? El teléfono. No es cámara, es un teléfono. Son videos modestos con la ayuda de un teléfono celular. Entonces, esto es esto. Aquí se puede observar, esto le llamo voz. Es R dB Z en dr menos rho g R cuadrada sobre 2 mu más E1. Aplicando hacia, aplico mi primera condición frontera, que es esta. Que para R igual a KR, el gradiente vale 0. ¿Esto es 0? Esta R la sustituyo por KR y despejo C1. Entonces aplico la condición frontera 1 y despejo C1 y me queda entonces esto. ¿Y qué hago con esto? Pues la sustituyo nuevamente acá. Y me queda entonces R por dBz en dr va a ser igual a menos rho g R cuadrado sobre 2 mu más rho g KR al cuadrado sobre 2 mu. Separo nuevamente en esta expresión, separo variables integro. Integro por segunda vez. Recuerden que son procesos de doble integración, todos esos balances de coraza, microscópicos, ya saben más del momento no de calor. Lo hago, integro y me queda b de z, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a menos rho g, será r cuadrada. A ver, aquí está, sí, aquí está, y aquí pasa esto para acá y pasa esto para acá. Aquí pasa es esta R de R, me quedaría R cuadrada, sobre R me queda una R, más rho g dr en R es esto. Integro, me queda BZ, va a ser igual a menos rho g R cuadrada sobre 4 mu, más rho g por KR, entonces es constante, sobre 2 mu, por el logaritmo natural de R, más una constante de integración 2. Esta constante de integración 2 la tengo que valorar con la segunda condición frontera, que es esta. Lo hago. Entonces, aplicando la condición frontera y despejando C2, la aplicamos. Entonces, ahora esta R va a ser R. Sustituyo R por R y la B de Z da igual a 0. Algo igual a 0 a este y sustituyo esto por R nada más. Y esta R por R y despejo C2 y me queda entonces que C2 va a ser igual a rho g por R cuadrado sobre 4 mu menos rho g por el producto KR al cuadrado sobre 2 mu, logaritmo natural de R. Sustituyes este en donde, en 3. Lo hacemos y me queda entonces así. Me queda rho g, aquí está,
esto más esta C2. Esta C2 es esto. Entonces, lo que hago es poner esto y pongo esto enseguida para poder aplicar nosotros la propiedad de los logaritmos y poder atraparlo. Entonces, lo hago menos rho g, r cuadrado sobre 4 mu más rho g, k de r al cuadrado sobre 2 mu, logaritmo natural de r, más esto es rho g r cuadrado sobre 4 mu menos rho g, k de r al cuadrado por logaritmo natural de r, mayúscula sobre 2 mu. Ahora sí separo, tomo en consideración este y esto, y tomo como elemento para poder factorizar esto. Ese factor común, lo saco. Me queda entonces, esto va a ser igual a rho g de r cuadrado por 1 menos r en r. Estos se parecen los dos, la única diferencia es esta r, es r en r. Esto por esto te da esto y esto por esto te da esto. Más rho g r cuadrada sería así, sería esto menos esto, rho g r cuadrada por k cuadrada, quito de paréntesis la k cuadrada y la r cuadrada, la pongo como r cuadrada k cuadrada sobre 2 mu. Y eso va a ser igual por la propiedad que tienen los logaritmos de una diferencia, igual al logaritmo natural de r, coordenada, esta es la coordenada y este es el radio. Si sigo yo manteniendo esto como factor común, lo único que le tengo que hacer a esto es ponerle un 4. Le pongo un 4 aquí y le pongo un 4 acá. Es 1, no se altera. Factorizo y me queda b de z igual a rho g r cuadrado sobre 4 mu por 1 menos r en r al cuadrado